Buenas, bienvenidos a la explicación del módulo 1, Historia del Arte 2. Como ya me conocéis, soy Marcelino García Sedano. Va a ser el único módulo en el que me voy a presentar porque ya vamos a ser conocidos a lo largo que pasen las semanas. Este módulo trata el Renacimiento en una primera parte, es decir, vamos a hablar un poco de sus planteamientos teóricos, los planteamientos políticos, etcétera, pero sobre todo vamos a hacer una pequeña inmersión en la arquitectura, ¿no? Hemos dividido en los dos periodos básicos, que son el 480 y también el 580, añadiendo un poco el tema manierista, y vamos a empezar con el primer autor, que es Filippo Brunelleschi. He escogido la Capilla Pazzi porque me parece muy significativa por varias cuestiones. Habíamos hablado de que la arquitectura del Renacimiento recupera, de cierta manera, los lenguajes de la antigüedad, un lenguaje de la antigüedad basado en el estudio de, sobre todo, la arquitectura romana, autores como Vitruvio, etcétera, etcétera, e intentar incorporar ese lenguaje estudiado hasta la saciedad, sobre todo en Italia, ¿no? Por los restos de arte romano y de arquitectura romana. He intentado trasladar dentro de las necesidades del cristianismo y en concreto del culto católico. Si nos fijamos en esta portada, es una portada que intenta reproducir el esquema de Arco de Triunfo. Básicamente, el Arco de Triunfo ha estado siempre presente dentro de la iconología y la iconografía cristiana. Tiene una asimilación, evidentemente, sobre todo en la Baja Edad Media, una asimilación de representación del poder, pero en este caso responde más bien a una recuperación culta de un lenguaje utilizado en el pasado, básicamente. Si se fijan, es por lo temprano de la época, ¿no? Es bastante sencilla, es una portada dividida al menos en dos niveles, un nivel con un pórtico, más que pórtico, digamos, con dos macizos virtuales, evidentemente porque están sujetos por columnas, pero dos macizos que sujetan un gran entablamento dividido en casetones, y en medio el arco de acceso. Por eso es un poco, reproduce el tramo natural de esos arcos de triunfo romanos. La sencillez, la recuperación del orden corintio, en este caso, la elevación en cierta manera la elevación en cierta manera del canon, que se hace mucho más grande, es un canon más estilizado, más que el que podrían haber utilizado en Roma, es el aporte para el nuevo tiempo. Si analizamos la forma de la iglesia en general, vamos a apreciar que la planta tiende a cierta centralización, una centralización que se subraya con la cúpula, una cúpula central resuelta con nervaduras, no muy bien resuelta al exterior, nada que ver con la obra de Brunelleschi en la Catedral de Florencia, la famosa cúpula, pero una cúpula que a nivel interno, a nivel del interior, sí centraliza el espacio bastante. Nos recuerda un poco las formas del paleocristianismo, la recuperación de la forma del baptisterio, etcétera, etcétera. Luego hay una articulación, por supuesto, con bóvedas de cañón, y es un espacio más o menos pequeño, resuelto de una manera sencilla, vuelvo a decir, apenas con pilastras que refuerzan los muros internamente, y como conclusión decimos que es un excelente guiño, un excelente estudio y asimilación de las formas de la antigua Roma a una iglesia cristiana. Alberti merece un punto y aparte por muchas razones. Sobre todo destaca su teorización del arte, la manera en la que él trabaja las formas geométricas, los módulos, las proporciones para generar unas portadas y sobre todo una concepción de la arquitectura basada sobre todo en el equilibrio, en la repetición de ciertos cánones, en las formas graciosas, móviles, dentro de lo que cabe. Además aporta influencias no solo de la antigua Roma, sino también de la propia cultura lombarda, ¿no? Del arte lombardo. Hay que señalar, de cierta manera, que al contrario de la obra que habíamos visto anteriormente, que sí parece una reproducción exacta, más o menos, de
de lo que sería el arte romano, aquí hay una interpretación de los valores del arte romano, pero evidentemente el resultado es algo muy, muy particular. Encontramos elementos comunes en esta portada, en esta fachada que diseña León Battista Alberti. Tenemos columnas adosadas, tenemos una especie también de reproducción de ese arco de triunfo, que recordemos también fue un elemento bastante común en ciertas iglesias del románico. Tenemos un frontón triangular con un entablamento, con una leyenda, pero tenemos sobre todo algo muy, 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 muy particularmente lombardo, que es esta combinación entre piedra blanca y piedra azul, esta combinación de colores que es algo muy característico, ¿no? Ya desde la Baja Edad Media en esta zona. Si se fija un poco en el dibujo que tenemos a la izquierda, vamos a apreciar cómo a través del cuadrado y del círculo articula todas las proporciones. Es decir, la fachada sería un nivel inferior, que es algo muy común, que se va a prolongar hasta el barroco, un nivel inferior compuesto por dos cuadrados, un tercer cuadrado del mismo tamaño que está colocado en el centro arriba, y esa transición entre cuerpos cuadrados, entre cuerpos de líneas rectas, se suaviza mediante las volutas que unen, ¿no? Que unen ambos cuerpos. Esas volutas también van a ser un elemento que se va a postergar en la historia, un elemento que en la arquitectura barroca se va a utilizar con mucha sabiduría. Desaparecerá durante el neoclasicismo, pero siempre será una manera de animar un poco esa transición para que no sea una transición muy brusca. Vuelvo a insistir cómo los círculos, los cuadrados van marcando las proporciones y las diferencias de tamaño entre diversos elementos. Alberti deja esa aportación. Alberti es uno de los arquitectos más influyentes, sobre todo por los tratados que escribe, que sobrevivirán a muchos autores y logrará dejar una impronta bastante importante, ¿no? Sobre todo en el análisis y en la comprensión del arte antiguo. Donato Bramante, en el 500, hace esta reinterpretación para muchos autores del templo de Apolo en Delfos. Trata una planta centralizada, esta vez sí con gran influencia del elemento del batisterio. Realiza una pequeña obra, una pequeña capilla erigida supuestamente donde fue crucificado San Pedro, que reproduce en cierta manera las proporciones y la gracilidad del elemento arquitectónico de la antigua Grecia, en este caso, no de Roma. Como pueden ver en la planta, es una planta centralizada, es una planta rematada por una cúpula, solución necesaria en este caso para resolver esta planta circular. Rodeada, es un templo perístilo que está rodeado de columnas de orden dórico en este caso, con dos cuerpos bien diferenciados, separados por una balaustrada y por un entablamiento dividido en los tradicionales metopas y triglifos. Sin lugar a dudas, es una solución bastante más ágil que las que hemos visto anteriormente. En el 580 lo que observamos es una traslación de los poderes a Roma, de la importancia a Roma. Por lo tanto, hay una propuesta que se basa un poco más en la belleza de las formas, mucho más que en el estudio, ¿no? En el estudio poderoso de las muestras del pasado. Es decir, esas muestras ya se han asimilado, se han incorporado dentro del repertorio arquitectónico, con lo cual es momento ya de hacer algún tipo de, no improvisación sobre estas formas, pero sí recreación y poder buscar características mucho más gráciles, mucho más formales, etcétera, etcétera. Siguiendo con esto, vamos a poner un ejemplo de palacio. El palacio es una tipología que responde en ciertos casos el desarrollo de las grandes familias de banqueros y comerciantes principalmente, primero en Florencia en el 480 y después en el 580 ya en Roma, aunque evidentemente los lugares por donde proliferan estos palacios son diversos, ¿no? Y se pueden remontar a toda Italia, sobre todo a las principales regiones o los principales estados, porque Italia no es un estado único hasta la década de los 70, en el siglo XIX. Este palacio
es una evolución mucho más ligera de los palacios del 480, que incorporaban sobre todo sillería, unos sillares que aportaban sobre todo una lectura, una especie de lectura, una arquitectura parlante que nos remitía a las fortalezas. Además animaba en volumen, solían ser mucho más prominentes en la parte de abajo que en la parte de arriba. Particularmente casi todos se incorporan unas 3 alturas. La vida más importante se sigue haciendo patio hacia adentro, con lo cual los patios que tienen en el interior son mucho más importantes. Las fachadas, a pesar de que tienen bastantes vanos, siguen ofreciendo un aspecto bien macizo, bien ordenado. Suele haber además una alternancia de elementos. En este caso es mucho más ligero porque la fachada se vuelve lisa. El único detalle que vemos, que podemos apreciar, es en las esquinas. Todavía tenemos ese sillar que es más grueso y se va haciendo más fino a medida que avanza hacia arriba. Vemos como hay una alternancia en los 3 niveles. El primero son vanos cuadrados, después van incorporando pequeños frontones, alternativamente circulares y triangulares, y arriba son mucho más ligeros, casi con reminiscencias un poco medievalistas, un poco góticas. Y al final nos queda una apreciación, ¿no?, de esta obra en la cual Antonio Salgado el Joven y Miguel Ángel participaron. Una apreciación mucho más ligera, mucho más etérea, mucho más moderna para la época, ¿no?, de lo que es el palacio, como los que hemos estudiado en este módulo. Avanzando en el 580, vamos a ver este proyecto de fachada. Jacobo Vignola diseña una fachada para la iglesia del Jesús, la iglesia de Jesús en Roma, una iglesia para la compañía de Jesús, para los jesuitas, que va a marcar en cierta manera la tipología jesuítica, es decir, cualquier edificio perteneciente a la compañía iba a ser propuesto y aprobado única y exclusivamente en Roma, bajo los preceptos, bajo las normas de este tipo de institución religiosa, y reproducida en cualquier lugar del mundo, ¿no?, principalmente Europa y por supuesto las colonias americanas. La tipología básica es la que tenemos aquí en la planta de la izquierda, es una nave única, lo único que los gruesos contrafuertes van dividiendo en capillas laterales que facilitan el culto. Suele ser de planta rectangular, rematada con una cúpula en el transepto, es decir, una planta de cruz latina, que se suele decir, pero bueno, el aspecto masivo externo siempre es como un gran rectángulo rematado en un ábside circular y también con capillas cercanas. Lo que llama la atención aquí del proyecto de Vignola es la fachada de la izquierda, que no fue aprobada. La fachada definitiva es la fachada de la derecha, pero para suerte de Vignola ese grabado fue difundido e influye mucho más en la tipología jesuítica de fachada que, por ejemplo, la obra de Vignola. Si se fijan, tenemos 2 niveles, es protobarroco, ya prácticamente solo falta ciertas cosas, ciertas animaciones, pero básicamente funciona con pilastras y columnas adosadas, a pares, un entablamento bastante grueso que sujeta un frontón mixto. Vean que particularmente incorpora un frontón triangular rodeado por un frontón semicircular y un cuerpo superior, también animado igual que lo de antes, con una hornacina, principalmente rematado en un frontón triangular y la transición suavizada por volutas. Es una fachada que empieza a jugar bastante con las posibilidades del claroscuro, con las posibilidades de la luz en la materia, de los entrantes y salientes, y una fachada que en definitiva influenciaría muchísimo, y podemos aventurarnos a decir que influenciaría muchísimo la arquitectura del barroco en Europa. Palladio es uno de los grandes teóricos, grandes arquitectos, un arquitecto que además ha tenido mucha trascendencia. Como hemos visto en el módulo, inventó lo que se llama el tramo palladiano, que es una alternancia entre entablamentos y arcos sujetados con columnas 2 a 2. Pero destaca esta obra que quiero incluir porque es una obra civil, es una villa, una vivienda particular. Tiene una grandísima influencia de los templos romanos, es como si tuviera 4 accesos mediante una escalinata que recuerda muchísimo, sobre todo al templo de Júpiter en Roma. Es una recreación muy sabia de los lenguajes del pasado y genera además una planta bastante atípica para lo que es un palacio, pero el resultado
es bastante exportable, a mí me recuerda bastante a alguna obra del neoclasicismo, o sea, dos siglos, 3 siglos después, y aporta una particular circulación en el interior. Si se fijan, hay unos tránsitos marcados en ejes muy claros que señalan cada uno de los accesos. Hay una vida hacia el interior, pero esta vez el interior ya no es un patio descubierto, sino que es una cúpula. Es al fin y al cabo una muestra muy sui generis de lo que es la arquitectura civil.